León es un actor político y declara como tal. Incluso opera en la misma línea que Valverde y un ex fiscal opositor, quienes intentan derivar todo el caso hacia un juicio político que, de manera idéntica a lo sucedido en Brasil, logre el derrocamiento del gobierno. El 24 de marzo revela que existen grabaciones de audio del ministro Quintana y del presidente con Gabriela Zapata hasta diciembre de 2015. No presenta ninguna prueba ante la justicia, ni ningún medio se las reclama, ni en notas periodísticas, ni en notas de opinión, ni en editoriales. El 26 de marzo declara en Unitel que en esos días presentarían las pruebas que vinculan a Quintana con la empresa china CAMC. Estimamos que hasta el día miércoles vamos a presentar las pruebas ante la Fiscalía Departamental. Un día más tarde, acusa al ministro de la Presidencia por obligarle a decir a Zapata que el hijo que tuvo con el presidente Morales había muerto. Anuncia que eso se demostraría con documentos y grabaciones el siguiente martes. Pero el martes 29 de marzo no presenta documentos ni grabaciones, solo una carta de Zapata, aparentemente escrita por él mismo, en la que se refiere a Quintana y unos reveladores y sensuales chats entre ambos. Un ingenioso invento que puede ser desarrollado por cualquier estudiante de informática. Todo el país discute los chats entre la protagonista de la novela y el jefe de ministros de Evo. Quintana inicia la conversación y dice: usted siempre tan bella, como diría Borges. Zapata responde: muchas gracias, mi rey. Nadie le reclamará a León ningún sustento para sus denuncias y los chats nunca serán presentados ante la justicia. El 31 de marzo, durante una conferencia de prensa, el abogado anticipa la presentación de contratos que vinculan a Quintana con Gabriela Zapata y números de cuentas bancarias en común, pero otra vez las pruebas no aparecerán. El 1 de abril, el letrado presenta una carta de Zapata en la que asegura tener 3 hijos. El 21 de abril, afirma haber visto al niño del presidente en Católica TV. ¿Usted ha visto al hijo del presidente Evo Morales? Claro, lo hemos visto más que eso, en la que... ¿Usted ha hablado con él? La autoridad jurisdiccional es la que lo ha conocido, ha hablado con él. O sea, ¿usted lo ha visto? Claro, legalmente, judicialmente, materialmente, todas las formas hemos establecido la existencia. Son por lo menos 9 denuncias graves sin ningún sustento probatorio con máxima cobertura mediática. En ningún caso utilizaron el sin pruebas con el que sí habían desautorizado al vicepresidente. Una de las pocas periodistas que optó por no comprar todos los boletos de este gigantesco circo fue María René Duchén. Usted ha señalado que esta semana íbamos a tener el detalle y la justificación de los ingresos de la señora Zapata. Lo que sucede es que hemos solicitado a la Fiscalía que nos extiendan las fotocopias de las cosas que se llevaron de la casa. Ustedes han publicado varias cosas, ¿verdad? Han publicado supuestas charlas que han sido negadas. Pregunta, ¿por qué hacerlo público? Justamente porque si a veces hay mensajes que tienen que tener una claridad, es decir, bueno, que esos chats son privados, pero que, digamos, establecen ese grado de comunicación y de confianza que podría haberle dispensado al ministro Quintana. ¿Se está utilizando de parte de la señora Gabriela Zapata a los medios? Porque las entregas de información, si podemos utilizar ese concepto, van siendo graduales, no son sólidas, no son puntuales, sino además hay estito, y además hay estito. Claro, porque lo que pasa es que... El tema aquí es credibilidad, ya que estamos hablando... León no puede alegar demencia. Para cuando ingresó en el equipo de la defensa, ya se sabía que Zapata había mentido sobre el tema del estupro. Distintos ministros del gabinete habían mostrado pruebas contundentes sobre la inexistencia del niño. El fiscal general había determinado que el certificado de nacimiento era falso
y la propia hermana de Zapata había declarado que se trataba de un niño fantasma. Lo mismo sabían los medios de comunicación, pero se olvidaron de informarlo a la ciudadanía. Es evidente, doña Gabriela Zapata ha mentido en un 90% en todo esto, esta situación. Ha mentido de manera descarada al país, me ha mentido a mí como abogado. Yo he creído honestamente en esa persona y ella ha mentido, y creo que además de someterse a un procedimiento abreviado, debiera someterse también a un examen psiquiátrico, porque esta señora es una mitómana que ha generado una maraña de consecuencias en contra de personas inocentes y que ha sido... Fue la única declaración verídica de León. El periodista de CNN, Fernando del Rincón, asiste a una entrevista en el Hotel Camino Real de La Paz, donde Pilar Guzmán le presenta al supuesto hijo de Gabriela Zapata y Evo Morales. El niño declararía posteriormente en cámara Gesell que fue entrenado por Guzmán y por los abogados de Zapata, entre ellos León y los fugados Walter Zuleta y William Sánchez, para hacerse pasar por el hijo de Evo Morales. Del Rincón descubre el engaño, pero decide no aclarar la estafa. En efecto, viajé a Bolivia para hacer mi labor investigativa. A mi regreso, y después de un análisis a fondo, determinamos que no había elementos suficientes para sustentar los señalamientos, ni tampoco evidencia física, como ADN, para descartar o confirmar la existencia del presunto hijo del presidente Morales. Por lo que en un acto responsable, ético, vertical y profesional, totalmente contrario a una conspiración, la decisión fue no transmitir los elementos de la misma. El documental tuvo que haber salido ya sea diciendo que el niño existía, o ya sea que CNN había ido a la Bolivia con tal intención y que al hacer la entrevista, la investigación, se dio cuenta de que no había tal niño. Eso es lo que éticamente tenía que haber hecho el señor Rincón. Prefieres callar, empacar y huir, porque eres un soldado de una confrontación en la que esa acción no le interesa a tu frente, a tu posicionamiento. La inexistencia del menor derrumbaba la denuncia sobre tráfico de influencias y demostraba que Evo Morales no había mentido. Del Rincón lo ocultó. A CNN no le interesó informar la verdad porque ésta beneficiaba a Evo Morales. Con esta omisión, la cadena ganó su membresía plena al cártel de la mentira. Los primeros días de mayo, una jueza declaró comprobada la inexistencia física del hijo entre Evo Morales y Gabriela Zapata. El Deber tuvo la decencia de destacarlo en su portada. No así Página 7. Esa cultura de la difamación, querido presidente, está envileciendo la cultura ciudadana y por lo tanto está atentando contra los valores de la democracia en Bolivia. No hay fuerza más antidemocrática que los que han apelado a esta asociación inmoral entre políticos y cártel de la mentira para dañar la cultura cívica, la cultura ciudadana, la cultura democrática, y de eso tienen que responder ahora que se le está cayendo la mentira. Cuando los responsables de esta asociación delictuosa terminaron presos por los graves delitos que habían cometido, los integrantes del cártel los presentaron como víctimas de una persecución por parte del gobierno. Un ciudadano profesional boliviano al cual se le han conculcado sus derechos constitucionales como persona. Carlos Valverde admitió que el niño no había existido. Para ese entonces, ya había sido distinguido con el Premio Nacional a la Libertad de Expresión
otorgado por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Al final, el propio denunciante, que es un periodista o un pseudo periodista o alguien que por lo menos hacía opinión pública, es el que cierra el asunto y dice, no, la verdad es que sí, ahora he verificado todas las fuentes y no, el niño no existe, en realidad creo que la señora ni se veía con el presidente y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Entonces yo empaco, tomo el avión y me mando a mudar. Ese fue el procedimiento. Ese fue el resultado. La supuesta tía de Zapata aceptó que había mentido sobre la existencia del niño y sostuvo que para inventar el engaño utilizaron fotos falsas extraídas de internet. La señora Gabriela Zapata indicó que ha sido estrategia suya de presentar otro niño. Es una psicópata. Es por culpa de Gabriela Zapata y las mentiras que... Eduardo León también admitió la falsedad de todo lo actuado. Y Gabriela Zapata afirmó en su última declaración pública que nunca conoció a Juan Ramón Quintana. Tras promover esta campaña durante más de 100 días, ningún integrante del cártel consideró pertinente realizar una autocrítica.